Bienvenidos a un nuevo video más de este canal de YouTube. Y hoy traemos un tema interesante, un tema que va a arrojar un poco quizá de luz a nivel de terminologías de algo que está pasando en la República Dominicana. Voy a intentar hablar lo más casual posible porque no quiero que se sienta muy suave, muy tranquilo. No quiero hacerlo modo podcast y no me gustaría más hablar más fluido, pero sin mucha terminología. Así que el tema que nos trae hoy son conceptos basados en el poder, en el abuso y en el peligro que corren nuestros jóvenes de la República Dominicana. Y el tema que traigo hoy es sobre los múltiples incidentes que se han registrado de maestros teniendo relaciones sexuales con adolescentes estudiantes. Ramón Tolentino ha hecho un trabajo magnífico, como siempre, denunciando múltiples casos de forma continua sobre adolescentes que han sido abusados por sus maestros. Dígase, el término abusado se está utilizando bajo el contexto jurídico de que un menor no tiene la capacidad de concebir consentimiento, valga la redundancia. Dígase que aunque el menor quiera tener una relación con ese maestro o ese adulto en cuestión, no puede tenerla. Así que el término abuso se está utilizando bajo el significado jurídico que tiene en la República Dominicana. Así que no se utilizará el término abuso como lo utilizaríamos típicamente para referirnos a maltrato, aprovechamiento, abuso sexual y otro tipo de conductas o acciones que traten de definir el no consentimiento. Así que vamos a explicar que existen tres términos que se pueden acuñar para estas personas. Primero, tenemos que establecer que entre los casos explicados estamos hablando de adolescentes. Las mayorías de estas jovencitas, porque lo más particular es que en estos casos son de un maestro masculino hacia una jovencita, en su gran mayoría una femenina. La mayoría de casos son de adolescentes superiores a los 15 años. El término correspondiente para este tipo de cosas es efebofilia. Dígase, cuando un adulto se siente atraído sexualmente por mujeres que tengan una edad de entre 15 o 14 a 17 años, las cuales son específicamente menores de edad y específicamente adolescentes que han pasado la pubertad, el término correspondiente es efebofilia. Cuando el menor está entre los 11 y 14, que presenta características que son prepubertas, el término es hebefilia. Y cuando el menor es de los 11 hacia abajo, que está en la etapa considerada como infancia, el término común es pedofilia. Dígase que existen tres terminologías basadas en las etapas que corresponden a cada edad de una persona joven o menor de edad, por así decirlo, la cual define la parafilia que tienen acuñadas las personas que les gustan ese tipo de etapas. Primero, una parafilia es una atracción sexual anormal. Ahí vamos bien. Es decir, lo normal es que te gusten las mujeres
Lo normal es que te gusten las mujeres dentro de tu rango de edad. Lo normal es que te guste tener relaciones sexuales consensuadas. Lo normal es que te gusten tener relaciones sexuales de ciertas posiciones, ciertas características, ciertos actos. Cuando una persona no cumple esa norma, empieza a entrar dentro de los fetichismos y empieza a entrar dentro de las parafilias. Las parafilias son, entre las más básicas, la pedofilia, atracción hacia los niños, infantes en específico, efebofilia, atracción a los adolescentes pubertos, hebefilia, atracción hacia los adolescentes prepubertos. También se encuentra coprofagia, coprofilia también, que son diferentes. La coprofagia es de comer, consumir los excrementos, y la coprofilia es de tener relaciones sexuales con el excremento en tu cuerpo, etcétera, etcétera. Se trae una gran amplia variedad de filias que se pueden ir trabajando. Primero se encuentran las tendencias a la filia. Escucha con atención. Las tendencias y las filias son dos cosas diferentes. Tener tendencia a una filia y tener la filia son dos cosas diferentes, porque la filia tiene una repercusión sexual gradual. Primero, si tú no llegas al orgasmo sin esa filia, es decir, erectas y eyaculas sin ella, estás en un nivel bajo. Si tú no llegas a la eyaculación sin esa filia, es decir, erectas, estás en un nivel avanzado. Si tú ni siquiera erectas sin esa filia, ya eres un fílico. Es decir, eres totalmente dependiente de esa atracción sexual. Que te pasó a decir que se encuentra el sadomasoquismo, es decir, los sádicos y los masoquistas, que son dos versiones de lo mismo, básicamente. Si me gusta el sadomasoquismo, porque es la parte que me hace llegar al orgasmo, tengo tendencias parafílicas. Si el sadomasoquismo, sin el sadomasoquismo no eyaculo, ya yo soy un parafílico. Pero si en el sadomasoquismo no me erecto ni siquiera, no reacciono sexualmente, ya estás en la cúspide de la filia. Entonces, estos maestros describen un patrón primero narcisista, un patrón antisocial, es decir, saben que lo que hacen está mal, son conscientes de las acciones que están cometiendo, son conscientes de la relación de poder que existe. Dígase, yo soy poderoso, soy fuerte y tú eres más débil, por ende me siento cómodo, beneficiado de la relación que tenemos. Por eso sería muy simple adjudicarles las filias a este tipo de conductas, debido también a que no son cerradas, es decir, no son con una chica en específico, sino que tienen múltiples víctimas, lo que lo hace que sean seriales, es decir, que sean consecuentes, que sigan recurrentes en la conducta, lo cual hace que sea obsesivo de cierto modo. Y esto se devela sobre todo cuando, por ejemplo, en el último caso, se llega a tener relaciones sexuales dentro del plantel educativo. Claro, pueden haber varias variantes que se identifican aquí cuando una persona tiene sexo dentro del plantel. En este contexto, una podría ser que es obsesivo compulsivo, que tiene la necesidad, la impulsividad de tener las relaciones sexuales, no aguanta, ya está enviciado, por así decirlo, ¿no? Y otra razón sería que tenga algún fetichismo, que tenga el deseo de ser encontrado, o que le fascine el deseo de romper la ley y romperlo donde lo está haciendo sabiendo que está mal. Eso es otra parafilia de la cual no recuerdo el nombre, que era una parafilia que tenía Bonnie y Clyde, que tenían relaciones sexuales después de cometer un crimen o en el lugar del crimen. Incluso hubo una vez que eyacularon ambos
encima del cadáver de un policía mientras agonizaba luego de que le habían disparado. Pero eso es una historia para otra cosa. Una historia para otro lugar. Entonces, Ramón Tolentino está exponiendo algo que viene desde hace mucho. Las relaciones de poder son cosa de perfiles psicológicos, los cuales son hombres relativamente débiles o que se perciben como muy fuertes. En este tipo de perfil son así, hombres muy débiles que para una mujer adulta no representan nada, son insignificantes, no son atractivos siquiera. Por eso muchos jóvenes de 20 años, 22 años, 24 años, cuando no encuentran pareja, van a los liceos básicamente a buscar pareja. Buscan una menorcita de 16 que la engatusan con 200, 300 pesos, dándole unos pesitos, una vaina, la enamoran y se meten con ella. Así que es una relación de poder. Normalmente estos perfiles son personas más débiles de mente, que tienen menos capacidades psicológicas, que tengan baja autoestima o que tengan diferentes tipos de inseguridades que hagan que no tengan la capacidad de tratar con una persona adulta y de la misma madurez que ellos se supone deben de tener. Y la segunda vertiente del perfil serían las personas que son narcisistas o que creen tener más poder de lo que tienen. Ser maestro es como ser guardia de seguridad en una cárcel. Es como el experimento de Stanford, que explica cómo el tener un poder en un contexto, en un lugar, te hace corromper, te hace abusar, te hace aprovecharte del poder y te hace tener una euforia. Es como estar drogado, básicamente, si nos ponemos muy técnicos. Así que este perfil es el segundo: narcisista, ególatra, prepotente. Se ve mucho que los profesores que más abusan de las estudiantes son, primero, los de matemática y segundo, los de educación física. Los de educación física casualmente representan a los más fuertes. Los de matemática casualmente representan los más inteligentes. Porque se ve este patrón de que estos son los abusadores más grandes normalmente dentro de la estadística. Simple. Son las materias más difíciles, lo primero. Las más complejas y las más complicadas. Segundo, ambos patrones presentan perfiles psicológicos diferentes. Los de educación física son más de inteligencia corporal sinestética. Dígase, tienen más control de su cuerpo, por ende, tienden a tener más cuidado de su cuerpo, a llevar ciertas disciplinas, a hacer ejercicio. Muchas personas narcisistas son rutinarios, disciplinados de su cuerpo porque consideran que su cuerpo es un templo y tienen como esa capacidad, ¿tú sabes? De mantenerse siempre bonitillo, limpiecito, en forma, bacano, lindo, bien peinado. Eso es parte del narcisismo. Cosa que también está lo de matemática. Una persona muy inteligente suele ser más tímida. No todo el mundo tiene la capacidad de tener la inteligencia lógica matemática, que es una inteligencia muy numérica, es una inteligencia muy estricta, es una inteligencia muy de hechos, no de intuición, como podrían ser las inteligencias de percepción o intrapersonales e interpersonales. Estas personas de la lógica matemática tienen inteligencia, pero quizá no han desarrollado su parte social, son más torpes socialmente. Por eso están los dos perfiles que hice, porque tienen concordancia incluso con las dos materias donde se representa más el abuso. Y nada, simplemente decir que esto es algo que tiene mucho tiempo, es algo que es recurrente, no solo aquí, en todo el mundo, y es algo que tiene dos soluciones. Una será agraciada por muchos, otra no. La primera solución es, con la que yo concuerdo, es que se deben de tomar medidas muy drásticas
se debe tomar en cuenta esto, como nosotros en nuestro código penal no tenemos contemplado lo que es la efebofilia o la hebrefilia, sino la pedofilia o abuso infantil, por así decirlo. Debemos de tirarle todo el peso de la ley a estos abusadores infantiles y que sean drásticas las medidas y quizá con alguna repercusión social más allá que la simple cárcel, ¿no? Porque de cárcel no le dan mucho, no le dan 30 es homicidio, asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda opción, que es la que se han contemplado en otros países como Brasil, sería ampliar el margen de la edad del consentimiento. Dígase que el consentimiento no sea a los 18, sea desde los 16. En otros países como España, antes era a los 13, ahora creo que lo elevaron a los 15, si no me equivoco. Pero, o sea, o lo hacemos legal o lo hacemos muy ilegal, pero lo que está pasando no es normal y no está bien. Yo considero que debe hacerse la primera, que es hacerlo muy ilegal, muy drástico, muy duro, muy recto, muy fuerte, contundente, que se sienta el gobierno, porque el sector educativo no solo está lleno de personas en busca de beneficios económicos, ya que es uno de los más lucrativos y más cómodos de la República Dominicana. No podemos dejar que esté lleno de depredadores. Lamentablemente no es la mejor opción que estemos repletos de depredadores en nuestro sistema educativo, que ahora personas vayan con la intención no solo de lucrarse económicamente y estar cómodos, sino de llenarle los ojos a nuestros estudiantes y abusar de ellos, abusar de esa relación de poder, abusar de esa relación de te paso la materia si me haces tal cosa, de te puedo dar dinero porque nosotros cobramos bien. Lo que sí podríamos ahondar, ya fuera de esta conclusión final, quizá me faltó ahondar un poco sobre los perfiles alrededor de su familia, su entorno, etcétera, etcétera. Pero considero que la información actual es muy importante, la que he dado, y muy específica, debido a que los temas o los casos son muy variáticos. Vemos desde hombres, padres de familia, teniendo aventuras con estudiantes, hasta hombres solitarios teniendo aventuras con estudiantes. Cosa que podríamos decir, porque se encuentra un caso como el de Esmeralda, que es muy variable. Por ejemplo, el caso de Esmeralda, según las informaciones a las que yo he tenido acceso, él era más un proxeneta. Dígase que él se lucraba económicamente, ya no está el factor de abuso, está el factor económico. Y estamos hablando de un delincuente en toda regla, un sociópata en toda regla. Luego tenemos casos donde, por ejemplo, si él no está casado, estaríamos hablando de un posible pedófilo o un posible efebofílico o un posible hebefílico. Entonces, es una persona que se siente exactamente atraída a las personas de ese rango de edad o en ese rango de la adolescencia. Dígase pubertad, prepubertad, etcétera, etcétera. Y el tercer caso, estaremos hablando, por ejemplo, de un hombre que tenga familia, etcétera, etcétera. Estaremos hablando de que posiblemente simplemente se enamoró de una joven de equidad y sea un caso aislado de simplemente esa joven. No estaremos hablando de una persona secuencial y concurrente, estaremos hablando de una persona que se enfrascó en una aventura en específico. Así que nada, no justifico, simplemente explico. Creo que mi deber ha acabado aquí con explicar a la sociedad dominicana cómo pasan estas cosas y que deberían de tener más cuidado. Aquí se despide su psicólogo de confianza, Fatsen Castillo de León. Hasta luego.